El título del sermón nos da por sentado de que vamos a hablar con respecto al miedo. Miedo, en el 2005 salió una lista de las cosas en las cuales las personas temían. Una de ellas, a las arañas, a las serpientes, ataques terroristas, a la muerte. Y después, en el 2008, otra lista que se añadió, podríamos llamarle elementos que tienen que ver con el temor. Pero más que esto, me estoy refiriendo al temor de aquellos que conocen a Dios un poco más, o me estoy refiriendo a aquellos que hemos estado con más constancia con Dios, porque muchas veces la simple fe de aquel que poco lo conoce es más poderosa que la fe nuestra cuando enfrentamos o cuando nuestra comienza a enfrentar temores. Cuando el temor toca la puerta de tu corazón y no tienes nada que hacer, y de hecho no se trata de ti, de lo que puedas hacer con tus manos, sino esperar simplemente cuando ese miedo toca la puerta de tu vida, entonces sale a relucir, o la crisis te dice a cuán cierto ha sido la creencia en Jesús. Pero todos los que llevamos tiempo del Evangelio, todos tenemos un momento, un punto de vulnerabilidad en el cual preguntamos o hacemos la misma pregunta que hizo Juan. ¿Eres tú el que habrías de venir o esperaremos a otro? Mientras más aparentemente conocimiento tenemos, mientras más adultos somos en la iglesia, cuando llega el miedo a nuestra vida, pues posiblemente más la duda nos asalta. Temor, aun cuando conocemos a Dios. Simplemente estábamos hace unos 3 años, estaba yo en 12 de la noche esperando el parto de mi esposa, tercera bebé, y todo salió muy bien. Estaba dentro del hospital y vi a mi niña más pequeña nacer, le di un besito, pero segundos después que me enseñaron a la bebé, que salió con los ojos abiertos, vi cómo los médicos comenzaron a correr, y una de las enfermeras me abre los ojos y digo, ¿qué pasa? Entonces, uno de los que está allí conmigo me dice, parece que una de las madres que ha dado a luz se ha complicado. Al momento me vino a la mente, es mi esposa. Así mismo fue, la enfermera me dice, ora, la que le estaba asistiendo es adventista, ora porque se ha complicado el asunto. El asunto es que su útero no cerró. Eso se llama atonía uterina, y entonces muchas mujeres mueren porque no les da tiempo a los médicos a asistirla. Se desangra. 12 de la noche, ella pasa por el lado, o sea, frente a mí, y me dice, casi sin ánimo, mi amor, ora porque no estoy bien. Yo tengo que mantener la cordura, tengo que mantener vamos a llamarle el equilibrio, y tengo que mantener el orgullo de que soy el sacerdote, y aunque quiera gritar y aunque quiera lamentarme, se me recuerda, tú eres cristiano, tú no puedes desesperarte, hay un Dios en los cielos. Y ahí te vienen varios textos, como por ejemplo Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Eso lo exclamó David huyendo de Saúl en un momento, en un contexto en el cual David sabía que era realizar batallas o ganar batallas cuando era pastor. David sabía que era las crisis cuando tocaron a la puerta de su vida. Pero ahora está enfrentando una crisis mayor que la que había enfrentado cuando era muchacho. Ahora lo está buscando a alguien que no quiere saber o no sabe nada de Dios, que Dios lo ha desechado. En el día que temo, yo en ti confío. Y me vienen tantos textos, pero más que textos, me vienen, podríamos llamarle lo que yo le llamo las plañideras. No es más que las personas que te dicen, no te preocupes, confía en Dios, todo va a estar bien. Hay una promesa en Salmo tal que dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y entonces tú no quieres escuchar ese tipo de plañidera, porque el Salmo 91 yo me lo conozco y sé cuántas promesas hay en la Biblia, y yo no necesito que me digan o que me recuerden lo que ya realmente sé. Mejor es que hagan silencio y estén conmigo en ese momento. Yo les llamo a ese tipo de personas plañideras. No te dejan hablar. Y es promesa tras promesa. Yo las conozco. Me vas a repetir lo que sé. Y ese es el asunto de ser un poco adulto. Cuando conoces a Dios, cuando has estado tiempo con Dios, sabes que Dios es un Dios soberano. Sabes que Dios puede
Si Él quiere dejar descansar a tu familiar querido, porque la promesa, el que cree en mí, hasta aunque esté muerto, vivirá. La promesa de la primera resurrección es vigente. Es más, aún nosotros conocemos que tenemos que tenerle más temor a la segunda muerte, porque la segunda es eterna, pero la primera, ¿saben? Es un sueño, lo tiene el Señor. Por lo tanto, muchas plañideras se acercan a hacerte promesas y a leerte la Biblia. Y en ese momento en el cual yo estoy queriendo mantener la cordura, yo en mi pensar decía, Dios mío, si ella muere, me quedaré con la bebé pequeña y con mis 2 hijas adolescentes. Y en segundos comienza a montar un panorama de lo que podría pasar si mi esposa fallece. Toda esa madrugada estuvieron tratando de salvarle la vida. Le extirparon el útero para trancar la sangre y se quedó con 4 de hemoglobina. Pero al quedarse con 4 de hemoglobina, como su sangre es tipo universal, no aparecía en los bancos de sangre. Y esta crisis comenzó a generar más inquietudes. A las 6 de la mañana todavía seguía grave y yo tenía que regresar a casa. Pero yo esa noche no le dije a nadie que estaba en esa situación, con temor a que le dijese a alguien, ora por mí, y que al momento llamasen a la casa y le dijesen una noticia mal dicha a mis hijas y mis hijas se desesperasen. Por lo tanto, preferí no decirle a nadie nada por temor a las plañideras. En el Israel antiguo las plañideras eran un grupo de mujeres que se les pagaba para que lloraran en un funeral de un ser amado. Ahora yo estoy cambiando el término. Por temor a las plañideras y las noticias corren rapidísimo, yo callé esa madrugada. Y usted se puede imaginar cómo llega el miedo a mi vida. Estaba bien vulnerable porque conozco que Dios tiene poder para levantarla, pero también en su soberanía podía dejar que muriese. Como tantos y tantos que Dios ha mandado el descanso para la primera resurrección, de darle la bienvenida. Además, ¿cuánta gente, cuántos esposos no han perdido a sus esposas? Ahí entonces estribaba la creencia de la resurrección. Y las palabras de Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero como dice el Salomón, el que añade ciencia, añade dolor. A veces mientras más promesas conoces, a veces no, ciertamente es más difícil en un momento de crisis, porque quieres incorporar esa promesa a tu vida, quieres que sea cumplida, y tú estás seguro que Dios tiene el poder, pero también puede decidir sí o no. Así que esa madrugada llego a casa y conteniendo las lágrimas, me siento con mis adolescentes y les digo, vamos a orar, y después que oramos les digo, mami, no está bien. Hay que orar para que el Señor haga un milagro y saque a mami del estado en que está. Pero ¿y si el Señor no sacase a mami? Tenemos que planificar qué vamos a hacer. Ahí ellas comenzaron a llorar desconsoladamente. Pero yo preferí darle la noticia personalmente. No que nadie llamase y alarmase. ¿Sabes qué? Cuando el miedo llega a tu vida, ¿hasta qué punto nos ha ayudado creer en Jesús? En un Jesús que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pero cuando la promesa necesita ser cumplida en el presente, es entonces que sale a relucir hasta dónde hemos creído realmente. El contexto de Juan y la lectura bíblica estriba, eres tú el que habría de venir y esperaremos a otro. Juan le está mandando a preguntar a Jesús en un momento de crisis. El contexto de Juan es crítico. Juan es hijo de un sacerdote. O sea que había nacido en el Evangelio un hombre letrado, dotado de la descendencia de los más altos. En el tiempo de Jesús el sacerdocio se había ido muy lejos, porque el sumo sacerdote era hasta saduceo y no creía ni en la resurrección, ni en el juicio, ni en nada de esas cosas. Pero el padre de Juan sí había sido un hombre fiel que estaba esperando la llegada del Mesías. Pero para aquel tiempo el Mesías que esperaban era el que se sentase en el trono de David. No un Mesías que iba a redimir al mundo, sino es que el Mesías que le iba a devolver el poder adquisitivo, económico, político y social que la nación israelita había soñado por tanto tiempo.
Ellos comenzaron a recordar los cautiverios que sufrieron en la antigüedad, en la historia, cuando estuvieron cautivos en Egipto, cuando estuvieron con los asirios en el año 722. Ahora les toca estar a mano de los romanos. Y habían recordado cómo habían sido subyugados, por lo tanto estaban esperando. Ese era el contexto y la forma en la cual Juan nace, en un contexto en el que todo el mundo está esperando un libertador. Pero había un ambiente crítico, un ambiente hostil, en el cual el sacerdocio se había ido muy lejos de lo que Dios había dicho. Juan es alguien anacrónico en un contexto diferente. Juan iba y regresaba al desierto. Y Juan, cuando Dios lo llama para preparar el camino para el que vendría. El precursor, el Mesías, el que había de ganar en la cruz nuestra redención. Así que Juan, la tarea era hablar, preparar el camino para cuando Jesús viniese, entonces el golpe fuese mayor. Pero para aquel tiempo el ser maestro y hacerse acompañar de discípulos era común. Los rabinos tenían muchos discípulos. Y Juan llegó a tener muchos discípulos. Juan llegó a tener muchos seguidores, gente que cuando comenzaron a escuchar sus palabras dijeron: este es el hombre del cual estábamos esperando. Este es el hombre. Miren, hay algo, podríamos llamarle curioso. Si tú te pones a analizar el aspecto político, vez tras vez se levanta un senador o alguien para postularse y es promesas y promesas y promesas y promesas. Y la gente está cansada de escuchar las promesas, pero siguen creyendo en ellas. La gente está saturada de escuchar lo mismo y lo mismo, pero cada 4 o 5 años que se postule un senador o 2 años, esto hace brillar el corazón de la gente. ¿Por qué? Podríamos decir que el grado de vulnerabilidad humana es tal en estos días que la gente se olvida que el pasado prometió y no cumplió. Eso puede ser una respuesta. La otra respuesta es que las necesidades son tan grandes que nos hacen soñar. Una tras otra, una vez tras otra, es lo mismo y es lo mismo. Y aún los políticos siguen conectando a la gente, y la gente se sigue conectando con ellos. Y en el contexto en el cual Juan se crió era así. De hecho, en el tiempo de Juan se levantaron líderes que se decían el Mesías. Barrabás, uno de los manuscritos más antiguos, el nombre de Barrabás o el apodo era Mesías Barrabás. Barrabás fue amado y querido por los israelitas. Si usted no lo sabía, el pueblo israelita miró a Barrabás como uno de los que podría ganar el cetro de Roma, porque Barrabás asestaba un golpe en contra del gobierno y era lo que quería el Israel. Uno de los historia greco-romana menciona a un hombre llamado Apolonio de Tayana, que Apolonio era vegetariano, tenía hasta una profetisa. Para ese tiempo se hizo llamar el Mesías y también lo mataron. Todo el que se levantase en contra del gobierno era un Mesías. Por lo tanto, cuando se levanta Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nazareo de nacimiento, la gente comenzó a ver que su promesa llegó mi momento, llegó nuestro momento como nación, llegó el crecimiento económico, el político y social, llegó el momento en el cual el Mesías nos va a devolver lo que nosotros perdimos por tantos años. Pero Juan estaba predicando: arrepentíos y bautícense. Cabe la curiosidad ver que para la mentalidad israelita, para los hebreos o para los sacerdotes, el bautismo que Juan estaba realizando, no era un bautismo genuino. Para ellos, el haber sido israelita, el haber estado en el vientre de una madre hebrea por 9 meses, ese era el verdadero bautismo. No vale cuando Nicodemo conversa con Jesús, Nicodemo le pregunta: ¿puede un hombre nacer de nuevo? Porque para la mentalidad de Nicodemo, el haber nacido como israelita en la nación de Israel, ese era el verdadero bautismo. Y Jesús le cambia la perspectiva de lo que significaba ser hebreo de hebreos, o el verdadero bautismo. Ahora, Juan comienza a hablar, inspirado por el Espíritu Santo,
para preparar el camino para el que habría de venir. Pero una vez que Juan captó la atención de mucha gente, gente de todas partes comenzó a bautizarse porque Juan comenzó a hablar con poder. Aún en la mentalidad de que Juan iba a ser el Elías no era cambiado. Se creía que este era el hombre que había sido llamado para cambiar. Era el hombre que había sido llamado para quizás desaparecer los miedos que estaba viviendo la nación israelita. Pero Juan solamente había sido el precursor o había sido elegido para preparar, allanar el camino del que había de venir. Una vez que Juan cumplió su propósito, entonces entra Jesús en la escena. Y Jesús comienza a hablar. Y entonces, cuando ven que Juan termina su trabajo, los que se hacían unir con Juan comenzaron a sentir celos porque Jesús es entronizado. Y dice, ¿y esto cómo entender esto? O es Juan o es este que viene. Pero ahora el Jesús hacía grandes cosas, porque cuando Jesús resucitó a Lázaro y después de 4 días le dijo, ven fuera, la gente dijo, este tiene elementos más grandes que Juan. Porque Juan bautizaba, Juan predicaba, pero este hombre levanta a los muertos de la tumba. Este hombre sana a los heridos, le da vista a los ciegos. Este hombre tiene una connotación no vista. Entonces las personas descartan la vista de Juan y se centran en el Mesías. Sin embargo, varios libros expresan, una escritora expresa que Juan no le interesó el que su influencia se fuese perdiendo. Satanás estaba listo para desanimar a Juan, pero Juan no cayó en esa trampa. Los discípulos comenzaron de Juan a tener celos, pero ven acá y ahora. Juan estaba claro que él había sido llamado para ser el precursor. Juan estaba claro que él había sido llamado para ser el que preparase el camino para el Mesías. A él conviene crecer y a mí menguar. Sin embargo, no tenía problemas en ese aspecto. Pero la crisis cuando llegó a la vida de Juan, llegó de otra forma. Porque el enemigo comienza a buscar dónde está el punto en el cual tú vas a comenzar a preguntarte lo mismo. ¿Eres tú el que habría de venir? ¿O esperaremos a otro? Porque negar o decir de que no somos vulnerables es mentirnos a nosotros mismos. El el creer que nosotros vamos a mantenernos fieles o que en algún momento no vendrá el aspecto vulnerable que nos va a hacer pensar si es Él. Te estás engañando. Te estás engañando. Y yo no estoy diciendo de que la fidelidad es posible, claro. Sí estoy diciendo, como dijo un filósofo griego, conócete a ti mismo. El día que te conozcas a ti mismo, entonces vas a ver cuántas vulnerabilidades tienes y necesitas ir a Jesús a grito. Conócete a ti mismo. Sócrates fue el que conócete a ti mismo, fue el que lo expresó. Una vez que te conozcas, entonces vas a ver cuánto grado tienes de vulnerabilidad. Juan había sido impecable, Juan había predicado el mensaje, Juan había trastornado la nación en el aspecto religioso porque la influencia de los sacerdotes estaba siendo perdida porque la palabra de Juan estaba inspirando a mucha gente. Gente que había creído en el verdadero arrepentimiento, en el reino de Jehová, pero que gente creía que el reino de Jehová era aquí y ahora. Y hay un término que se usa en teología que es el ya, pero todavía no. Y es un término que nos hace temblar. Ya, pero todavía no. Jesús viene, aún no. Ciertamente viene, aún no. Y nuestras necesidades nos obligan, pero yo lo quiero ahora. Yo lo quiero ahora. Hay tantas frases que nos dicen que el presente para nosotros es el más importante. Como alguien escribió, a menos que olvidemos la manera en que nos ha guiado hasta aquí, no tenemos que temer al futuro. A menos que olvidemos la manera en que Dios nos ha guiado hasta aquí. Pero el presente es tan exigente, pero tan exigente, que nos hace olvidar de las grandes maravillas que Dios ha hecho en el pasado. La Biblia y toda la historia muestra cómo ha sido. Pero una vez que Juan está
que ya preparó el camino. Uno de los líderes no está contento con él porque Juan le dijo su pecado y lo que estaba haciendo, que estaba flirteando con la mujer de su hermano. Una vez que eso sucedió, ahora Juan se mete en problemas y ahora Juan lo echan a la cárcel. Y aquí comienza una crisis no inimaginable. Porque Juan en la cárcel representaba mucho. Juan era hasta medio primo de Jesús. Y muchos se comenzaron a preguntar, bueno, son familia. En algún momento el mismo poder que Dios ha usado para levantar muertos, para sanar a ciegos, a cojos, a mancos, es el mismo poder que va a usar para liberar a su medio primo de la cárcel. Pero pasaban los días mientras Juan fue confinado por decirle al líder de aquella región de que lo que estaba haciendo no era lo correcto, iba en contra del gobierno de la ley de Dios. Eso le costó la cárcel. Y mientras los días pasaban, la gente comenzó a preguntarse, ¿qué va a pasar? No sé si usted sabe que uno de los elementos que no aceptó nunca Judas fue eso. ¿Cómo es que Jesús dejó a Juan en la cárcel? ¿Cómo es que el maestro no hizo nada para sacar a este hombre? Judas se preguntaba eso. ¿Cómo es posible que este hombre ayudó a preparar el camino y el Señor lo deja ahí? Capítulo 35 de Isaías. En sus versículos vas a ver la mentalidad de Israel. Y en esa mentalidad vas a ver cómo ellos creían que iba a ser el futuro. El capítulo 35, sus primeros versículos: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará. Era la mentalidad y lo que Juan creía. Cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Esta promesa era repetida una y tras vez por los israelitas, era conocida. Y cuando vieron al Mesías llegar dijeron, wow, este es el momento esperado. Va a levantar las manos cansadas, va a levantar al afligido. Y sigue diciendo el texto, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Eso interpretaban contextualmente: pago, va a matar al César, nos va a entronizar y entonces el Señor va a reinar en la tierra. Sigue diciendo el pasaje, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Esto estaba siendo cumplido porque el Señor hizo todas estas cosas. Entonces, ¿qué le faltaba? La retribución del pago. El Señor ha sanado a los ciegos, a los cojos, pero ahora el texto dice la retribución, y la estaban esperando. Y así como pensaba casi todo Israel, también pensaba Juan. Juan pensando que para sus días esto iba a suceder. Y una vez que Juan está en la cárcel, que los días están pasando y que no ve la luz del día y que el Señor no está haciendo nada para liberarlo, entonces le manda a preguntar, ¿eres tú el que has de venir o esperaremos a otro? Pero ¿cómo es posible que el mismo hombre que dijo una vez, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, ahora en su crisis está diciendo, o está dudando, está diciendo, ¿eres tú el que habrías de venir o esperaremos a otro? Porque en su grado y punto vulnerable, el miedo comenzó a sacudir y a socavar los conceptos claros de la venida, de la veracidad de Jesús. Pero como el contexto había plegado y cegado, enceguecido lo que debió conocer, Juan está mirando el capítulo 35 de Isaías como el que ya se iba a cumplir. Falta algo, el cojo corre, el sordo
puede escuchar, el mudo habla, pero la retribución no llega. Por eso es que le manda a decir: eres tú el que habría de venir. Por eso es que yo en la crisis, cuando estoy viendo a mi esposa morir, también pregunté: ¿eres tú el que habría de venir? Por eso muchos de nosotros, cuando las cosas no nos salen bien, nos preguntamos: ¿eres tú el que habría de venir? Por eso es que a veces nos olvidamos de todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros en el pasado, y cuando la exigencia del presente socava nuestra vida, preguntamos: ¿eres tú el que habría de venir? Por eso es que muchas veces, cuando nos es imposible pagar los biles, o la situación económica, o un ser querido por la pandemia ha sido muerto y ni siquiera pudimos decirle adiós, nos preguntamos muchas veces: ¿eres tú el que habría de venir? Alguien se atrevió a escribir que los demonios entraron a la cárcel y le susurraron al oído a Juan: ¿no es el Mesías el que tú conociste? ¿Acaso no fue el Mesías el que tú bautizaste? ¿Cómo es que te deja en esta condición? ¿Cómo es que te deja abandonado de esa forma? ¿Cómo es que...? Y esto sacudió la mente de Juan el Bautista. Querido que me escucha donde quiera que estés conectado, la crisis revela cuál es la profundidad de nuestra creencia. ¿Cuándo podremos decir sin miedo a nada? ¿Cuándo? Sin miedo a nada. Porque pareciera ser que Jesús ignoraba la condición de Juan. Tal fue así que cuando él le manda a preguntar a Jesús, la respuesta que regresa, ¿cuál fue? Si podemos ver el capítulo mencionado en la lectura bíblica, el versículo 4, Mateo 11. Ahí vas a ver la respuesta que Dios le dio. El versículo 4, respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. El versículo 5 sigue diciendo lo siguiente. Usted puede ver ahí: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Eso fue lo que Juan le mandó a preguntar. Solamente eso. Juan le mandó a preguntar: ¿cuándo llega el momento? ¿Cuándo es el momento en que se va a acabar todo? Y Jesús le manda a decir: ya, pero todavía no. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho: ya, pero todavía no? Señor, pero tantos años, ya, pero todavía no. Porque una parte se había cumplido. El Señor le está ratificando: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Y Juan está diciendo: es cierto, pero quiero ver la otra parte. Pero Jesús es tan sabio al responder, que lo que le respondió a Juan fue suficiente. La otra parte no la necesitaba. Días después vinieron los verdugos y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Tú puedes preguntarte: ¿no había otra forma de hacer morir a este varón? ¿Por qué mejor no le dio un infarto del miocardio? ¿Por qué mejor no murió de una enfermedad terminal rápida? ¿Por qué cortarle la cabeza es como haber sentido un latigazo? Es separar en la cabeza del cuerpo y en un momento dejar de existir. ¿Por qué tan inhumana muerte? Querido, Jesús se ríe y se burla de lo que hoy te está haciendo dudar,
de lo que hoy te está haciendo sufrir. Jesús se burla porque Él es el soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores. Él ha dicho: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él ha visto, Él te ha hecho ver la muerte como un sueño, como algo sin importancia, como algo que no tiene valor. Él te ha dicho a ti que este mundo se va a acabar. Por eso es que cuando tú confías en Él, crees en Él, entonces es que puedes decir sin miedo a nada. Esa lista, tanto del 2005 como del 2008, de lo que nos hace temer. Pero frente a Jesús, frente al Maestro, se disipa toda duda. Frente al Rey de Reyes, cuando el Rey de Reyes responde, entonces nosotros que entendemos que lo que estamos viviendo es algo muy, 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 muy breve. No me canso de decir, ¿qué es el presente? Es un misterio. El presente no es más que un tiempo que pasa tan rápido que tú ni ves cuando pasa. Tan rápido es que lo que acabo de decir ya pertenece al pasado. Si hace apenas lo dije, ese es el presente. Tan fugaz que ni nos percatamos. Por lo tanto, si el presente es fugaz, en esa rapidez trata de preguntarle a Jesús: ¿eres tú? Porque es bueno que le preguntes: ¿eres tú? Para que Jesús te responda: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Por lo tanto, ¿cuándo puedo decir sin miedo a nada? Cuando he creído y no encuentro tropiezo en creer en las palabras de Jesús. Es cierto, Juan fue decapitado en una forma brutal, dura, triste. ¿Sabes cuál es lo que me atrevo a asegurar? Es una suposición mía. Quizás he estado siendo impulsado por algunas cosas que he leído y me he percatado de esto. Cuando Jesús murió, hubo un terremoto. Y ese terremoto marcó las tumbas que habrían de levantarse al tercer día de su resurrección. Así como era la misma ceremonia que se hacía en el antiguo Israel, en la ceremonia antigua, donde la fiesta de la gavilla mecida se marcaba o se cortaba un mazo de trigo, pero antes se marcaba los campos, por suerte, de lo cual se iba a marcar, se traía al santuario y se mecía delante de Jehová como primicias, como dice Pablo: Cristo, las primicias, luego los que son en su venida. El día que Jesús murió, marcó las tumbas de los que habrían de levantarse con él al tercer día. Y cuando Jesús resucitó, todas esas tumbas que fueron marcadas se levantaron, y entonces hay alguien que escribió: héroes de la fe, desde Adán hasta los días de Jesús. Bueno, si eran héroes de la fe, entonces, ¿qué fue Juan? Y si triste fue, y si lo que estoy diciendo es cierto, si triste fue ver a Juan en una mazmorra, más glorioso debió haber sido que ese Juan sufriente se levantase con la inmortalidad, sin miedo a nada, sin pensar nunca más ni en la enfermedad, ni en la muerte, ni en el dolor. Porque los seres humanos vivimos pensando en el presente. Nos olvidamos del pasado y del futuro glorioso que está en Jesús si creemos en sus palabras. Una vez que le preguntemos: ¿eres tú el que ha de venir?, Él nos devuelve: mira lo que hace, mira lo que he hecho en tu vida, mira lo que he hecho contigo, mira que te he sostenido, que te mantengo vivo. Ya, pero todavía no. Prefiero creer en eso antes que vivir con temor, antes que querer tener una vida terrenal y perderme la celestial y como resultado la vida eterna. Estoy hablando para alguien
que tiene centrada su felicidad, su vida aquí. Estoy hablando para alguien que solo piensa en el buen vivir aquí, porque el buen vivir es lo más lindo que nos puede pasar, como el pastor Hidalgo decía en su sermón. 100 tantos en esta vida, hay que disfrutar eso. Pero también extendiéndonos a la vida eterna. La vida eterna es más grande. Y cuando uno canta el canto Dios cuidará de ti, no se está refiriendo a que en algún momento la vida o vamos a perder la vida. ¿Es ese el cuidado de Dios? Sí, es el cuidado, porque el que cree en Él va a ser sellado para vida eterna. Dios estará cuidando eso para el día glorioso de esa resurrección. Entonces tú serás levantado. Entonces el himno sí tiene sentido. El himno sí tiene sentido cuando repite Dios cuidará de ti. Y me gustaría que cantes conmigo en esta hora. Dios cuidará de ti. Al menos cantar la primera, o mejor, todas las estrofas. Podemos cantar todas las estrofas. Dios cuidará de ti. Nunca desmayes en el afán, Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirá, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, si cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas, en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, si cuidará de ti. Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes se negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, si cuidará de ti. Dios cuidará
Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Señor Jesús, cuando nos dices ya, pero todavía no, muchas veces nos desesperamos y olvidamos que tú has sido siempre fiel. En el pasado has sido siempre fiel. En el presente seguirás siendo fiel. Y tenemos la certeza que en el futuro seguirás siendo el mismo. Cuando nuestro corazón o nuestra conciencia se levante para preguntarte, ¿eres tú el que habría de venir? Haznos recordar que los ciegos han visto, los cojos han corrido, los mancos han desarrollado sus habilidades, y aquel que crea en tu palabra no perecerá jamás. Gracias por las lindas promesas que nos has dejado. Cuando llegue la crisis a nuestra vida, que podamos mirarte, que tú nos puedas responder para seguir creyendo en el Dios que vive hoy y vive para siempre. Sin miedo a nada. Queremos y creemos que nos puedes ayudar a vivir sin miedo a nada. Danos ese privilegio en el nombre de Jesús. Amén.